Buenos días, nos encontramos en vivo y en directo desde su estación favorita EcoSound FM. Y el día de hoy, 3 de mayo del 2030, nos toca hablar acerca de un tema bastante interesante que ha estado llamando la atención de muchas personas, ya que hemos tenido un progreso tecnológico brutal que va de la mano con los medios digitales audiovisuales y su desarrollo e impacto en las personas. Con el paso de los años, todos se preguntan, ¿cómo llegamos a este punto? Bueno, todo tiene una explicación, la cual nos brinda el autor Giovanni Sartori en su libro Homo Videns, la sociedad teledirigida. En él podemos encontrar 10 acontecimientos importantes que ocurren, como ya lo mencionamos, en los medios digitales audiovisuales. Primero, comenzando con uno de los acontecimientos más sonados, ya que la popularidad de esta aplicación ha crecido como nunca. Hablemos de TikTok y su fama. Su fama comenzó alrededor de la pandemia, en el año 2019. Pero, ¿qué llevó a esta plataforma a tener tanto éxito? Bueno, Giovanni Sartori nos argumentó que en la era en la que vivimos, o sea, en la era de los medios audiovisuales digitales, la imagen ha superado la palabra en la importancia. ¿Qué nos quiere decir con esto? Es que hay uno de los secretos de la fama de TikTok, ya que estamos viendo que está dominado el contenido visual, que son los videos sobre lo escrito, ya que las personas se centran más en la estética de los videos o en lo gracioso más que en lo informativo. Continuando con el autor, nos menciona otro eje clave que es la simplificación de la información, en la cual Sartori nos menciona que los medios audiovisuales casi siempre llegan a simplificar la información, esto con la intención de que sea más digerible para las personas, pero que esto trae como consecuencia la falta de profundidad en los temas. Creo que podríamos refutar un poco con el autor en este punto, ya que hay medios audiovisuales como YouTube, documentales, plataformas como Spotify, en algunos, claro no en todos, se llega a utilizar estos medios para justamente brindar a las personas información mucho más detallada que en la que podríamos ver en algún Reel o en algún TikTok. Y esto desafía un poco el pensamiento del autor, ya que no necesariamente los contenidos audiovisuales sintetizan siempre la información. Creo que depende más de la plataforma en la que consumas. Como tercer acontecimiento, existe un apartado el cual tiene como título El video niño, en el cual se habla acerca del cambio que existe en la manera de informarse viendo o observando, y esto surgió con la televisión, que todo el conocimiento se basa en la representación visual. Por eso se puede ver que en algunas personas prefieren ver películas antes que leer un libro, ya que como se mencionaba en la lectura, resulta aparentemente más fácil para algunas personas entender el contexto observándolo. En base a esto se describió por Alberoni en el año 1997 un tipo de cultura juvenil la cual va acorde con el video niño. De igual manera, mencionaba el autor que la imagen por sí sola no era de gran impacto, ya que la imagen debe ser explicada y se menciona que la televisión no resultaba suficiente y que si se llegara en un futuro a ver algún medio que explicara mucho mejor las imágenes, se podría integrar juntos como el Homo sapiens y el Homo videns, pero actualmente existe y se puede comprobar, ya que en la actualidad existen los videopodcasts que te dan una explicación con video integrado, los documentales que están cargados de información. Incluso se podría decir que TikTok es la nueva televisión, en la cual se puede encontrar todo tipo de contenido que tenga suficiente información. Se abría una pregunta en un espacio del Internet y la cibernavegación, en el cual la pregunta era esta: ¿estará superada la televisión? Esta pregunta se hace ya que en 50 años que llevaba la televisión existiendo, se consideraba ya como algo obsoleto, y esto se ponía en duda. De acuerdo a la invención del Internet, se podría decir que en la actualidad sí sigue siendo una parte importante, pero su influencia en las personas ha cambiado, y esto es dependiendo mucho del tipo de persona y el consumo de cada quien. E incluso tiene que ver con el sector demográfico, porque los jóvenes, por ejemplo, ya prefieren ver en la actualidad contenidos en línea. Algo súper importante mencionado es la existencia de los títulos sensacionalistas y el contenido que se vuelve viral en redes. Este es un fenómeno el cual hemos visto en la actualidad. Esto se debe a la explicación que las noticias generan controversia, a lo que tiende a recibir explicación que las noticias que generan controversia son las que tienden a recibir más atención que aquellas que son importantes. Una comprobación clara de esto podría ser YouTube, con sus títulos que pueden llegar a ser clickbait para generar más views, o incluso en TikTok alguien de la nada se puede volver viral tal vez por alguna polémica. En otro apartado que genera cierta inquietud o incertidumbre es que se decía que la imagen también miente, aunque de acuerdo con lo que decía Walter Kronig, decía que la televisión supera la información escrita, porque la imagen no miente. Esto lo decía porque la imagen es lo que es decir, que no hay muchas maneras de interpretarlas, ya que habla por sí misma, y en esto puedo estar de acuerdo con el autor, ya que yo diría que los medios audiovisuales sí pueden mentir como cualquier otro medio de comunicación, y justamente lo que diferencia de acuerdo a Sartori es la fuerza de la veracidad, y actualmente se puede comprobar con lo más nuevo que es la inteligencia artificial. Con esta herramienta tú puedes estar viendo alguna foto y pensar que es real cuando puede ser un fotomontaje o que tenga edición esa foto, y esto puede suceder actualmente en casi todas las plataformas digitales.
Otro punto importante que mencionaremos es el tema de las videoelecciones. Este tema yo creo que ha sido de mucha importancia, sobre todo en las elecciones presidenciales que surgieron en el año 2024, y cómo fue que justamente la videopolítica tuvo un impacto tan grande al momento de tomar una elección para votar. Giovanni Sartori nos menciona que la videopolítica tiene una incidencia en la formación de opinión pública, ya que se decía que anteriormente los periódicos tenían mucha influencia para las elecciones y que de igual manera se tomaba una decisión en base a lo que se veía en televisión. Y puedo concordar totalmente con esto, con las elecciones del año 2024, porque por medio de un ringtone viral muchas personas cambiaron su manera de pensar hacia los candidatos, o simplemente por algún meme o videos en TikTok. Siento que desde antes ya existía mucha influencia por los medios para la toma de decisiones políticas. Como último punto, pero no menos importante, está la aldea global. De igual manera, podría decirse que es un tema un poco complejo porque existen diferentes puntos de vista acerca del tema, pero comenzando primeramente de acuerdo con McLuhan, él mencionaba que la televisión intensificaba al máximo las responsabilidades del género humano, en el sentido de responsabilizarnos de todo y en todo, pero Sartori mencionaba que decir en todo es muy limitado y ser responsable en todo es demasiado. ¿Qué quiere mencionar con todo esto? Es que de acuerdo a ejemplos como la televisión o periódicos se puede decir que el 99 de 100 acontecimientos no se nos muestran y puedo corroborar de alguna manera con esto, ya que actualmente tanto en redes sociales como en medios audiovisuales de algún modo sí estamos mayormente conectados y se podría decir que sí se rompieron las barreras de la comunicación, mas sin embargo es real que no se nos muestra todo, a pesar de ser por ejemplo figura pública, los influencers te muestran únicamente lo que quieren que sepas de su vida. En conclusión, en respuesta al análisis del libro Homo Videns de Giovanni Sartori, resalta la tendencia hacia una sociedad cada vez más dominada por la imagen y el espectáculo, en vez del pensamiento crítico. Sartori advierte sobre los peligros que esta cultura visual que privilegia lo superficial y lo inmediato, lo cual puede conducir a una disminución en la capacidad de análisis y comprensión profunda de los acontecimientos y del mundo que nos rodea. Y es muy importante reconocer este fenómeno y poder promover una mayor alfabetización y una participación ciudadana informada para poder contrarrestar a los riesgos de la era del Homo Videns. Gracias.